Amén. Y vamos a presentar nuestra mente, nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo, que sea Él tomando control de este momento, abriendo nuestro entendimiento para que podamos no solamente ser oidores de la palabra, pero también como nos manda la palabra del Señor, ser hacedores de ella. Amén. Así de que ahí desde su sala, desde su hogar, le invito a que oren juntamente conmigo y presentemos nuestra mente delante del Señor, nuestras vidas. Oramos, iglesia. Padre, que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia en este día, rogándote, Señor, que seas tú bendiciendo este momento, Señor amado. Bendice a cada uno de mis hermanos que se han hecho presentes a través, Padre, de esta aplicación. Padre, dentro de unos minutos estaremos estudiando tu palabra. Te pido y te suplico, Dios, que seas tú enseñándonos, Padre. Enséñanos más de ti, enséñanos más de tu palabra, mi Dios, para que podamos ser creyentes, mi Cristo, fuertes en nuestra fe, mi Dios. Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe en este momento, nos ilumine, Padre, y que podamos entender con mayor sabiduría tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre y del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Aleluya. Dios ha puesto en mi corazón para esta semana o este sábado estudiar acerca de la cruz. Amén. Y no únicamente la cruz, sino también ver la cruz desde un punto de vista histórico, qué significaba la cruz en los tiempos antiguos y también qué representa la cruz en nuestras vidas. Gloria a Dios. Entonces, como he mencionado, vamos a estar estudiando acerca de la cruz, su historia o la perspectiva histórica de la cruz y también ver la cruz como símbolo de salvación. Y como toda clase tiene un pensamiento central, el pensamiento central de este día es la siguiente. La cruz no se trata de que simplemente sea el símbolo más reconocido del cristianismo, sino que representa en sí el sacrificio cruento, es decir, un sacrificio donde había derramamiento de sangre y sublime por medio del cual nosotros podemos experimentar lo que es la nueva vida que Cristo nos ha concedido, no solo por ahora, sino también la promesa de vida eterna con Él en el futuro. Ese es el pensamiento de esta clase, así que mientras vamos desarrollando la lección, tenga este pensamiento en mente. Ahora, cuando nosotros pensamos de la cruz, especialmente en la cultura popular, la cruz es un símbolo que creo que ya todos la conocemos, aún las personas que no le sirven al Señor reconocen y saben lo que es una cruz. Cuando vemos la cultura popular, muchos usan la cruz como quizás un adorno de joyería, otros utilizan la cruz para decorar su hogar. Quizás conocemos a personas también que utilizan la cruz como un amuleto de buena suerte, pero muchos no se dan cuenta de el origen de la cruz ni de su verdadero significado. En realidad, la cruz representa el evento más significativo de la historia de la humanidad. Vemos de que esto es una verdad bíblica. El apóstol Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 14, dice estas palabras. Él dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En otras palabras, cuando Pablo dice esta palabra, él está diciendo de que todo lo que él había recibido como herencia, todo lo que él había logrado en la vida, no valía absolutamente nada en comparación con su relación con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Nada, mi hermano. Ninguna posición social, ninguna riqueza, ninguna influencia, la reputación, las comodidades. Todo esto en comparación de la cruz o en comparación de lo que Cristo ha hecho por nosotros, no tiene valor. Cuando pensamos en la cruz, nos lleva a reflexionar
sobre la redención que había recibido o hemos recibido gracias o por medio de esa crucifixión. Número 4, ¿cómo se empleaba la crucifixión? Número 5, ¿qué simboliza la cruz en referencia con la reconciliación? Y número 6, ¿cuál es la importancia de la cruz? Esas son las preguntas que vamos a estar contestando mientras vamos con la lección. Entonces, primera pregunta, ¿qué simboliza la crucifixión? Como he dicho desde el inicio, vamos a estar viendo la cruz desde un punto de vista, una perspectiva histórico. Y cuando vemos a la cruz desde una perspectiva histórica, vemos de que la cruz era símbolo de vergüenza, sufrimiento y muerte. Históricamente nosotros vemos que habían varias civilizaciones y culturas antiguas que usaban o tienen registros de relatos de crucifixiones. Los historiadores suelen atribuir a los persas el haber inventado la práctica, y el registro más antiguo proviene de un hombre que se llamaba Heródoto, que fue un historiador griego que nació en el año 484 a.C., quien señaló que Darío, rey de Persia, crucificó a 3,000 habitantes de Babilonia. Inventaron este método para ejecutar a delincuentes de la manera más cruenta y prolongada. Históricamente también vemos, iglesia, de que después de estos persas, también los griegos y tras ellos los romanos adoptaron la costumbre de crucificar y lo utilizaron por todo su vasto imperio. Sin embargo, los romanos consideraban que la práctica de crucifixión era tan atroz y despiadado, en otras palabras, cruel, que ningún ciudadano romano fue jamás crucificado, excepto en casos de traición imperdonable. Ahora, cuando vemos la crucifixión desde el punto de vista del pueblo judío, también vemos de que el pueblo judío aborrecía ese castigo, pues todo aquel que era colgado en un madero era maldito por Dios. ¿Dónde se encuentra eso? En el libro de Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 al 23, que dice: si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte, o lo hicieres morir, y lo colgaires en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Aún así, nosotros sabemos que ya años después, durante la vida de Cristo, que los enemigos de nuestro Señor Jesucristo incitaron a la multitud a pedir a gritos que Pilato lo crucificara para castigarlo, porque él decía que era el Hijo de Dios. Eso lo vemos en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 7, donde dice: los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Entonces, para resumir, vemos de que es una práctica bastante antigua lo que es la crucifixión. Fue practicada por diferentes imperios a través de las edades y era un método de matar o de castigar bastante cruel. Ahora, la siguiente pregunta es: ¿en qué consistía la crucifixión? La crucifixión vemos de que el reo, es decir, la persona culpable, que era condenado a morir utilizando ese método, lo ataban o lo clavaban en una cruz de madera o entre árboles o en una pared y lo dejaban ahí hasta su muerte. Vemos que habían diferentes culturas que también adoptaron esta práctica. Entre ellos estaban los fenicios y los cartagineses. En inglés decimos la Carthaginians, que eran también descendientes de este pueblo fenicio. Históricamente vemos de que ellos también practicaban la crucifixión y más tarde, como hemos mencionado, los romanos la aplicaron ampliamente. Dentro de la cultura romana, la historia nos enseña de que solo los esclavos o los provincianos, es decir,
las personas de las regiones geográficas que habían sido incorporadas a Roma por medio de sus conquistas. Sabemos históricamente de que Roma fue un imperio que conquistaba diferentes lugares, que los esclavos, los provincianos y los tipos más bajos de criminales eran crucificados, pero raramente se crucificaba a un ciudadano romano. Las causas más comunes, escuche bien, de crucifixión, hablando ya del contexto romano, eran por crímenes de robo, homicidio, traición o sedición. Vamos entendiendo, hermano, de que Cristo no fue un ladrón, Cristo no fue un asesino, no fue un traidor, no fue alguien que trajo una revolución en sí política, pero él fue crucificado. Vayamos meditando en eso. Entonces vemos de que la crucifixión consistía en eso, de morir colgado a un madero, y como he dicho, era una muerte bastante dolorosa y prolongada. Ahora, la historia nos enseña que habían diferentes clases de crucifixión. Había una que se llamaba la cruz simplex. La cruz simplex que vemos aquí en esta imagen, que era simplemente un palo vertical. Era la manera más simple de crucificar a una persona. Pero también los romanos tenían diferentes maneras de crucificar. Existía también la cruz comisa, que es esta la que ven aquí. Y la cruz comisa tenía forma de una T mayúscula. También existía la cruz decusata, que es esta la que vemos aquí, que era una cruz en forma de X. Y también existía, y es la que vamos a enfocar, la crux imisa, y que es esta la que está aquí, la crux imisa. Ahora, la crux imisa es la que el palo vertical, es decir, este palo aquí, sobresalía sobre el horizontal, este palo que está aquí. Según la tradición, esta fue la cruz en que murió nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué decimos esto? ¿O por qué se dice que se utilizó la crux imisa? Hay una referencia en los evangelios que habla de que cuando Cristo fue crucificado, se le puso un título sobre su cabeza. Si vemos la crux comisa, aquí no había espacio para poner un título. Pero cuando vemos la crux imisa, aquí sí había un espacio para poner un título. Ahora, la palabra del Señor nos dice en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 37, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Ahora, el hecho de que se le dio un título encima de su cabeza respalda la idea de que se utilizó la crux imisa para crucificar a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esta parte aquí horizontal se conoce como el patíbulo, que era una viga horizontal o transversal que cuando se colocaba formaba como una intersección, y sobre ahí se colgaba la persona o se ponía la persona para ser crucificada. Entonces podemos resumir que había cuatro diferentes maneras de crucificar en la cultura romana: la crux simplex, la crux comisa, la crux decusata y la crux imisa, que se piensa que fue la crux imisa la que se utilizó, y lo que Cristo cargó fue el patíbulo, esta parte de aquí. Ahora, la siguiente pregunta: ¿cómo se empleaba la crucifixión? Y quiero recalcar aquí de que siempre hablamos de el contexto romano, cómo se crucificaba, cómo se empleaba la crucifixión. Dice de que cuando se condenaba a un criminal, en la costumbre romana, la costumbre era azotar a la víctima con un flagelo, que era un látigo con correas de cuero. Generalmente el azote consistía de 39 latigazos.
El soldado usaba un látigo con tiras de cuero trenzado con bolas de metal entretejidas. También tenía pedazos de hueso afilado, los cuales cortaban la carne severamente. La espalda quedaba tan desgarrada que la espina dorsal, in English we say the spinal column, a veces quedaba expuesta debido a los cortes tan profundos. No sé si se puede ver, pero aquí podemos ver el flagelo. Estas son las trenzas y esto era lo que cuando latigaban a la persona se quedaba ahí como trenzado en el cuerpo de la persona y sacaba pedazos de carne. La costumbre romana era de que los latigazos iban desde los hombros, pasado la espalda, la parte de atrás y las piernas. Mientras continuaba la flagelación, las laceraciones rasgaban hasta los músculos y producían trozos de carne ensangrentados. Las venas de la víctima quedaban al descubierto y los mismos músculos, tendones y las entrañas quedaban abiertos y expuestos. Luego se le hacía llevar la viga transversal, lo que vimos en el slide antes, es el patíbulo. La persona que había sido ahora latigada llevaba ese patíbulo, lo cargaba como un esclavo hasta el lugar de su tortura y muerte, siempre fuera de la ciudad, mientras que un heraldo o una persona iba delante de él con el título, o sea, la acusación escrita. Como he dicho, fue este patíbulo o esa viga horizontal, y no fue toda la cruz lo que Jesús pudo llevar a causa de su debilidad. Ahora sabemos, hermanos, de que leyendo esto y cómo se practicaba la crucifixión, mientras yo estudiaba eso, yo decía, me quedaba bien pensativo de todo lo que Cristo sufrió por nosotros. Esos latigazos, el cargar ese patíbulo, que hasta la Biblia nos dice de que necesitó ayuda durante el camino, mientras él iba al sitio donde iba a ser crucificado. Eso lo vemos en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 32, que nos enseña de que un hombre llamado Simón de Cirene lo tuvo que ayudar en llevar su cruz. La costumbre romana también era de que se desnudaban completamente al condenado como una forma de avergonzarlo públicamente. Lo colocaban en tierra con la viga transversal debajo de los hombros y le ataban o le clavaban ahí los brazos o las manos. Ahora, cuando vemos esto, podemos entender de que la crucifixión de Cristo fue aún más dolorosa de lo común. ¿Por qué? Porque a él no simplemente le clavaron las manos, sino que también le clavaron los pies. Eso lo dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 25. La costumbre romana también nos enseña de que luego levantaban esta viga y la fijaban en el poste vertical. Ese poste vertical ya estaba ahí y colocaban a la persona sobre ese poste vertical hasta que los pies de la víctima apenas dejaban de tocar el suelo. Esa era la práctica romana. En las películas que hemos visto vemos de que usualmente enseñan de que levantaron la cruz bastante alta, pero históricamente no es así, sino que apenas levantaban a la persona. No levantaban la cruz muy alta, sino solo que los pies, hasta que los pies no tocaran el suelo. Ahora, vamos a continuar con esto. Una vez que la persona estaba colgada en esa posición vertical, aquí viene, podemos decir, lo más duro de la crucifixión. Los latigazos era bastante doloroso, pero ya estando la persona en esa posición vertical, es donde se piensa o se dice de que venía el verdadero sufrimiento físico de la persona. Cuando una persona era crucificada, era una muerte bastante lenta y agonizante.
Primeramente, la persona se asfixiaba, la persona también sentía sed y sentía agotamiento, se cansaba. Vemos en la palabra del Señor que dentro de esas 7 declaraciones que Cristo dio en la cruz, una de sus declaraciones fue, tengo sed. La costumbre también nos enseña, o la historia nos enseña, de que a veces se aceleraba la muerte mediante la quebradura de las piernas, como se hizo con los 2 ladrones que también fueron crucificados con nuestro Señor Jesucristo. Pero la palabra del Señor también nos enseña de que nuestro Señor Jesucristo, a él no le quebraron las piernas, porque él ya estaba muerto. No obstante, la palabra sí nos enseña que aunque no le quebraron las piernas, que se le clavó una lanza en el costado para mayor seguridad de que estuviera muerto, a fin de poder quitar su cuerpo antes del día de reposo, como demandaban los judíos. Eso lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 31. Según las personas, especialmente los médicos, que han estudiado la mecánica de la crucifixión, se dice de que para poder respirar adecuadamente mientras que la persona estaba crucificada, la víctima tenía que levantarse con las piernas. O sea, para poder respirar, la persona con ese deseo quizás de vivir usaba las piernas para levantarse. Entonces, por eso es que se quebraban las piernas, porque eso impedía de que la persona pudiera hacer eso. Y eso, claro, aceleraba la muerte de la persona y así se asfixiaba más rápido. No hay tiempo para leerlo todo, pero si usted tiene tiempo, usted puede leer en el libro de Juan, capítulo 19, versículos 31 al 37, que nos muestra esto, de que Jesús estaba ya en la cruz, de que a los 2 malhechores sí le quebraron sí les quebraron las piernas, pero que a nuestro Señor Jesucristo no se las quebraron, sino que lo traspasaron con la lanza. Entendemos también de que esto fue una profecía que también se cumplió. Salmos capítulo 34, versículo 20 dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. También Zacarías capítulo 12, versículo 10 profetiza de que nuestro Señor Jesucristo iba a ser traspasado con la lanza, cuando dice el profeta, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Amén. Ahí podemos resumir, iglesia, lo que es la crucifixión desde su punto de vista histórico. Hemos visto que es una práctica bastante antigua, es una práctica que usualmente solo se le daba, una condena que solo se le daba a los mayores o los peores criminales. Y como hemos dicho, Cristo no cabía dentro de esa clasificación. Él era el hijo, es el Hijo de Dios, pero Cristo, por amor de nosotros, padeció ese sufrimiento, esa muerte de cruz, que como podemos ver fue bastante dolorosa para él. Ya que hemos visto la crucifixión desde su punto de vista, como he dicho, histórico, ahora vamos a ver, podemos decir, lo positivo de esto, ya que nuestro Señor Jesucristo, utilizando este método tan doloroso, sacó algo tan precioso, tan poderoso para nosotros, para la iglesia, para los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y es que ya bíblicamente vemos de que la cruz es símbolo de salvación y vida eterna. La cruz, como he dicho,
es un símbolo de salvación y de vida eterna. Y el interés que demuestran los escritores neotestamentarios en la cruz no es histórico. Toda esta información que hemos dado es información, podemos decir, histórica, secular, cosas que se han estudiado y se saben de la cultura romana. Pero cuando vamos a la palabra del Señor, aunque sí da detalles acerca de esto, no es el enfoque de los escritores del Nuevo Testamento, eh, el punto de vista histórico, sino que el punto de vista de ellos es traer una perspectiva cristológico. Y cuando hablamos ya de este punto de vista cristológico, esto cabe dentro de una rama de teología que se conoce como la cristología, que, como he puesto aquí, proviene de dos palabras griegas que significa Cristo o Mesías y palabra, que se combinan para significar el estudio de Cristo. La cristología es el estudio de la persona y obra de Jesucristo. Entonces, si alguien le pregunta, hermano, ¿qué significa la cristología? Usted ya sabe, puede decir que es el estudio de la persona y la obra de Jesucristo. No solamente hay un enfoque cristológico, sino también les interesa el significado eterno y soteriológico. Ahora también he puesto aquí la cruz y su significado soteriológico. La soteriología es el estudio de la doctrina de la salvación. La soteriología discute cómo la muerte de Cristo asegura la salvación de los que creen. Nos ayuda a comprender las doctrinas de la redención, la justificación, la santificación, la propiciación y la expiación sustitutiva. Todos estos elementos, hermanos, la redención, justificación, santificación, propiciación y expiación sustitutiva, cabe dentro de una rama de soteriología, el estudio de la salvación. Entonces, los escritores del Nuevo Testamento están enfocados en esto, donde ese es el énfasis o el enfoque de ellos, donde ellos presentan el evangelio, lo que pasó en la cruz, lo que ocurrió una vez y para siempre en la muerte de Jesucristo, el Hijo de Dios en la cruz. Desde el punto de vista teológico, la palabra cruz se utilizó como descripción sumaria. Cuando usamos esa palabra sumaria, estamos hablando de la suma. La suma del evangelio está en lo que sucedió en la cruz del Calvario. La palabra cruz se utilizó como descripción sumaria del evangelio de salvación. Primeramente, de que Jesús murió por nuestros pecados. De modo que la predicación del evangelio es la palabra de la cruz o la predicación del Cristo crucificado. Mi hermano, no podemos predicar el evangelio sin mencionar la cruz. No podemos. No se puede presentar la suma del evangelio sin mencionar este detalle tan poderoso de que Cristo fue a la cruz y murió por nosotros. El apóstol Pablo entendía esto claramente, ya que el apóstol Pablo dice en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 17, mira lo que dice Pablo: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ahí está el enfoque, mi hermano, del evangelio. Como he dicho y enfatizo, no podemos predicar el evangelio si no predicamos el evangelio de la cruz. Por eso, mi hermano, el apóstol Pablo se gloría en la cruz de nuestro Señor Jesucristo y habla de sufrir persecución a causa de la cruz de Cristo. Entonces,
podemos decir que resulta bien claro a través de la palabra que la palabra cruz representa aquí el anuncio completo, escucha bien, completo y jubiloso de nuestra redención. ¿Qué es redención? El hecho de que somos redimidos, el hecho de que somos libres. La cruz representa ese anuncio completo y jubiloso de nuestra redención por medio de la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Hay algo bien poderoso cuando comparamos lo que representaba la cruz históricamente y lo que representa la cruz bíblicamente en la palabra del Señor. Lo que históricamente era algo vergonzoso, sufrimiento, algo bien doloroso. En el Evangelio vemos de que ahí está nuestra victoria, de que Cristo fue a la cruz del Calvario por nosotros, venció al pecado, nos libró, murió por nosotros, esa muerte expiatoria. Mi hermano, eso es algo poderoso que deberíamos guardar siempre en nuestro corazón. Ahora, la cruz también representa la reconciliación y separación de la vieja vida. La palabra de la cruz, como he dicho, es también la palabra de la reconciliación. Esta también es otra doctrina bíblica. ¿Qué es la reconciliación? Implica, como he puesto aquí, un cambio en la relación entre Dios y el hombre. Se asume que ha habido una ruptura en la relación, claro, por el pecado, pero ahora ha habido un cambio de un estado de enemistad a uno de armonía y compañerismo. Mi hermano, eso es poderoso. Había una ruptura, había algo que nos separaba. Pablo dice, por cuanto todos hemos pecaron, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero por medio de la cruz vemos la reconciliación. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mi hermano, eso es poderoso. Cristo nos ha encargado a nosotros la palabra de la reconciliación. En nuestros mensajes, en nuestros estudios, donde quiera que nosotros estamos, Dios nos ha encargado esa palabra de reconciliación, que cuando presentamos el evangelio, que también podamos presentar esa verdad bíblica y fundamental de que a través de Cristo, a través de la cruz, a través de su sacrificio, hemos sido reconciliados con el Señor. Donde hay pasajes donde Dios mismo nos llama amigos. Mi hermano, qué privilegio. That's a privilege to be called friends of God. Ahí está la reconciliación. Es mediante la sangre de la cruz que Dios ha hecho la paz, reconciliando consigo todas las cosas. Esta reconciliación es a la vez personal y cósmica, o sea que abarca a todo el mundo. Y se produjo porque Cristo ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, clavándola en la cruz. ¿Cómo sabemos eso? Pablo lo dice en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 14, donde él dice, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Había un acta, mi hermano, que nos condenaba. Había algo que causaba la separación. Estábamos muertos, mi hermano, en nuestros pecados y en nuestros delitos. Pero Cristo, cuando él fue a la cruz, él clavó esa acta que nos condenaba.
la clavó en la cruz. Mi hermano, eso es algo extremadamente poderoso. También vemos, iglesia, de que la cruz es también símbolo de nuestra unión con Cristo. Ahora, ¿por qué? No simplemente porque seguimos su ejemplo, sino en virtud de lo que Cristo ha hecho por nosotros y en nosotros. Por la muerte de Cristo, que como hemos mencionado fue una muerte sustitutiva en la cruz, nosotros también morimos en él. Es algo poderoso, mi hermano. Nosotros también morimos en él. Somos nuevos, nueva criatura. Eso lo vemos en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 14, que dice, y nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que por medio de su espíritu que mora en nosotros, pudiésemos andar en vida nueva, permaneciendo en él. Hace unas semanas yo les había dicho de que esa expresión en Cristo o en él, era una enseñanza fundamental de la teología del apóstol Pablo. Nosotros cuando venimos a los pies de Cristo hemos muerto a nuestro viejo hombre. Las cosas cambian, ya no somos iguales. La palabra del Señor enseña esto, mi hermano, claramente. Romanos capítulo 6, versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Gálatas capítulo 2, versículo 20 también enfatiza esto, donde el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. También Gálatas capítulo 5, versículo 24, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Mi hermano, aquí vemos claramente de que el que le sirve a Dios es nueva criatura. El que le sirve a Dios lucha constantemente contra las pasiones de la carne, pero con la ayuda del Señor podemos ser diferentes siempre en él. La cruz también simboliza, como hemos mencionado, la separación de la vieja vida. Toda persona que dice que le sirve al Señor, que es discípulo de Jesucristo, no puede ser igual. Tiene que haber una transformación, una regeneración. Es imposible, iglesia del Señor, que seamos o que digamos que somos creyentes, pero no hay cambios en nuestra vida. En decir eso es como que estamos anulando el poder de nuestro Señor Jesucristo. La cruz simboliza entonces esa separación de la vida o de la vieja vida. Por nuestra unión con Cristo, el creyente participa en la muerte sobre la cruz. ¿Cómo sabemos esto? Romanos capítulo 6, versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando nosotros abrazamos esta verdad bíblica, cuando lo creemos, cuando lo aceptamos, cuando lo vivimos, como resultado, iglesia del Señor, nosotros vemos de que somos entonces libres del dominio del pecado. Somos libres de ese dominio. ¿Cómo sabemos eso? El libro de Romanos capítulo 6, versículo 11 nos dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado,
pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está el cambio. Somos muertos al pecado, y mientras estamos muertos al pecado, aquí está lo poderoso, lo grandioso de esto, pero vivos para Dios. Ese es el reto del creyente. No solamente tener una, podemos decir, una existencia, pero vivir para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando abrazamos esto, como he dicho, somos libres del dominio del pecado. Somos libres también de ese ego, de ese yo egoísta, y también somos libres del mundo. Eso también lo vemos en Gálatas capítulo 6, versículo 14, que dice, pero lejos esté de mí gloriarme. Es el versículo que leímos al inicio. Sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Mi hermano, si nos vamos a gloriar en algo, que sea en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Que no nos gloriemos en lo que hemos alcanzado, aunque es bueno, y gloria a Dios por eso. Pero como nos dice Pablo, que nos gloriemos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es algo, iglesia del Señor, que quizás la mente natural no lo entiende. Parece locura. Si uno habla con una persona que no le sirve al Señor o no ha aceptado las enseñanzas de las Escrituras, al decir que una persona murió en la cruz del Calvario para librarnos de una condena, y que a través de esa muerte en la cruz nosotros alcanzamos la salvación, la vida eterna, esa persona te va a decir, estás un poco mal de la cabeza. La Biblia dice que la mente natural no percibe las cosas del Espíritu. Y tenemos que también entender eso, que la mente natural no lo va a entender. Solamente Cristo, su Espíritu, puede tratar y ministrar el corazón y la mente de esa persona. Pero mientras tanto que quizás algunas personas se burlen de esta verdad, también entendemos de que no es nada nuevo. No es nada nuevo. Los cristianos de la iglesia primitiva también enfrentaron esto, la burla, el escarnio. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Es algo tan lindo, mi hermano, el saber de que a través de esta muerte en la cruz del Calvario, nosotros hemos sido justificados, nosotros hemos recibido la salvación, nosotros hemos sido justificados a través de ese sacrificio expiatorio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora, ya casi terminamos el estudio, pero vemos de que la cruz siempre estuvo conforme al plan del Padre Celestial. Cuando digo esto, en otras palabras, estoy diciendo de que la cruz no tomó por sorpresa al Señor Jesús. Cristo entendía su misión, sabía de que Él había venido para redimir a la humanidad, sabía de que Él tenía que morir. No fue sorpresa para el Señor Jesús. Nuestro Señor Jesucristo sabía que el propósito para descender del cielo era morir por el pecado del mundo. El libro de Mateo, capítulo 20, versículo 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. También vemos a través de los evangelios de que Cristo se lo declaró a Nicodemo diciendo que era necesario, en Juan capítulo 3, versículo 14, y como Moisés
levantó la serpiente en el desierto, él mismo debía ser levantado. Más tarde, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, vemos de que en un momento dado Cristo se encuentra en una región que se llama Cesarea de Filipos, donde él le anuncia a sus discípulos que él debía sufrir, morir y resucitar al tercer día. Eso lo vemos en Marcos capítulo 8, versículo 31, donde la palabra dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Cristo sabía lo que él tenía que hacer. Él sabía su misión y sabía que había una cruz que lo esperaba. La palabra del Señor también nos enseña de que Cristo sabía que sería entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios para ser prendido y ejecutado por manos de inicuos, como lo expresó el apóstol Pedro en su sermón en el día de Pentecostés. Eso lo vemos en Hechos capítulo 2, versículo 23. Lo que dice la palabra, que sería entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Esto estaba en el plan desde el inicio de que Cristo iba a morir en una cruz. O sea, que esa ejecución fue llevada a cabo conforme al plan celestial para la redención de todo pecador, es decir, nosotros, como había quedado establecido desde antes de la fundación del mundo. Eso lo vemos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, que dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien les resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Note lo que dice el apóstol Pedro, ya destinado antes de la fundación del mundo, en la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo, de Dios. Él sabía que el hombre iba a pecar, sabía que el hombre a través de ese pecado iba a ser destituido de la gloria de Dios, y sabía que era necesario, o que iba a ser necesario, una reconciliación entre Dios y el hombre, esa comunión de nuevo entre Dios y el hombre. Y desde antes de la fundación del mundo ya se había establecido. Mi hermano, es mi deseo que mientras vamos estudiando esto, tanto el punto histórico y ya teológico, la cruz, como he dicho, el símbolo de la salvación y de la vida eterna, que dentro de nuestros corazones haya un agradecimiento bien profundo por lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Ya hemos visto del lado físico todo lo que Cristo sufrió, y estamos viendo aquí del lado, como he dicho, soteriológico, lo que Cristo hizo en la cruz, la salvación que se empleó en la cruz. Ahora la pregunta es, y ya pronto estoy para terminar, la importancia de la cruz. ¿Por qué la cruz sigue siendo tan importante? Note bien que la pregunta no es por qué la cruz fue importante, sino que la pregunta es por qué la cruz sigue siendo tan importante.
Eh, Hay muchas respuestas que podemos dar y dentro de las respuestas, diría yo, principales, primordiales, vemos de que la cruz sigue siendo importante. Como nos dice Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaron. Y la paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. Una muerte física y también espiritual. Eso lo vemos en Romanos capítulo 6, versículo 23. A morir Cristo en nuestro lugar, Cristo sufrió el castigo por nuestros pecados y mediante la crucifixión, Dios fue el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Eso lo dice Romanos capítulo 3, versículo 26. Ahora, ¿qué significa esta expresión? Que Dios fue el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Esto quiere decir, iglesia del Señor, de que Él fue el juez justo de toda la humanidad al determinar que su propio Hijo fuera el único pago aceptable por nuestros delitos. Cristo fue el sumo sacerdote y también fue el sacrificio. Además, también vemos de que Cristo fue nuestro sustituto y experimentó el abandono del Padre. Recordamos a Cristo en el Getsemaní, Marcos capítulo 15, versículo 34, donde en un momento dado Cristo sentía esa separación por el pecado y porque Él se hizo pecado, como dice el apóstol Pablo. Y ahora nosotros podemos pedir a Dios que perdone nuestros pecados y rebeliones, ya que su sacrificio hizo posible que nosotros fuéramos muertos a los pecados y vivamos a la justicia. Ese es el efecto de la cruz. Eso es lo que debería producir la cruz en nuestra vida. Muertos al pecado y vivamos a la justicia. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Ahora, mi hermano, mi hermana iglesia, para concluir este estudio, podemos ver entonces, y como yo he dicho al inicio, hay mucha tela que cortar, hay mucho más que podemos enseñar, quizás otras preguntas que también son relevantes, ¿no?, para este tema. Pero al principio, ya para concluir, de la era cristiana, al principio, la cruz fue un símbolo de muerte, de sufrimiento, podemos decir aún desgracia. Hasta la fecha, mucha gente sigue viviendo su vida sin comprender el significado verdadero de lo que fue la cruz, Cristo morir en la cruz. Puede ser quizás porque le es difícil a las personas aceptar que fue necesario, en primer lugar, que Cristo muriera crucificado para restaurar la relación entre Dios y el hombre. Como he dicho, quizás para estas personas que no han aceptado esta verdad, les parece absurdo que nosotros, los creyentes, tengamos esa seguridad absoluta de que la muerte de Cristo y su resurrección sean garantía de la vida eterna. No lo van a entender. Nosotros sí lo entendemos. Y como he dicho, nosotros predicamos el mensaje de la reconciliación. Seguimos predicando de que Cristo murió en la cruz por expiación por nosotros, predicando y pidiéndole que el Espíritu Santo toque esos corazones, que renueva estas mentes, que haga cambios en estas vidas.
Para nosotros, la gracia de Dios, hemos entendido su significado. La cruz de Cristo es un medio poderoso para recordarnos que podemos gloriarnos en que Cristo estuvo dispuesto, escuche bien, que Cristo estuvo dispuesto a sacrificarse en nuestro lugar a fin de que nosotros pudiéramos ser libres de toda culpa y disfrutar esa nueva vida en Él. Para concluir, la cruz representa en sí el sacrificio sublime por medio del cual nosotros podemos experimentar lo que es la nueva vida que Cristo nos ha concedido, no solo por ahora, sino también la promesa de vida eterna en el futuro. Amén. Espero de que podamos o que pudiéramos haber aprendido, o quizás refrescado nuestra mente en lo que es la cruz, tanto lo histórico, pero también diría yo lo más importante, lo que representa en la Biblia y lo que representa en nuestras vidas como creyentes. Aleluya. Enfatizo esto de que, como dijo el apóstol Pablo, que nos gloriemos, hermanos, que nos gloriemos, iglesia del Señor, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios.